tal? Yo soy Magali Ayala, Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Magaña y esto es... Entre Culturas. Ya tiene bastante tiempo que no nos ponemos a grabar, de hecho ya van un par de meses. ¿Cómo te ha ido, Dani? Ya tiene rato que no nos saludamos así por video. Sí, ya teníamos ratito sin conectarnos, sin vernos ni nada. Pues todo bien, pues marchando, la vida marchando. ¿Qué tal te fue este día asqueroso que acaba de pasar? Sabía que ibas a decir algo así. A mí fenomenal, o sea, yo sé que mucha gente odia a San Valentín, pero es porque yo creo que muy adentro de su ser sí les gusta y es como algo que no lo quieren aceptar, pero bueno, eso es lo que yo pienso. A mí me fue bien, salí a cenar con mi esposo y me trajo una orquídea, que yo siempre había querido una orquídea, entonces ahorita ya la cosa está de que tengo que aprender a cuidarla bien porque no quiero que se me muera. Le doy 2 semanas para No, que esa orquídea ya no exista. vivirá, vas a ver que cuando me vengas aquí a visitar va a estar Ya sé, ya hasta arriba. resplandeciente, súper hermosa. ¿Y a ti cómo te fue? Pues es que definitivamente no estoy de acuerdo con tu idea. Yo la verdad es que lejos de odiar el día, la verdad es que me da hueva, me parece un día cualquiera. Me parece como, como eso que dice la gente, ¿no? De por qué esperarte a tratar bien o felicitar a tu mamá o darle un regalo el 10 de mayo cuando puedes tratar de ser buena hija o buena persona o lo que sea todos los días, ¿no? Me parece lo mismo el 14, o sea, me parece, ¿para qué buscar una fecha cuando te puedes reunir con tu marido, con tus amigos, con las personas que quieres todos los días? Que de hecho sabemos que lo haces porque aquí todo el mundo te conoce y sabe lo que te encanta la fiesta. Entonces, es como un pretexto y me parece como un día tan mercadotécnico, tan de, ok, vamos a utilizar este día para gastar dinero, para hacer pendejadas que no puedes hacer los demás días o como, no sé, o Algo hay sea, de no sé si me eso, explico. sí, sí, definitivamente algo hay de eso, es mucha mercadotecnia, pero como te decía, a mí me gusta en lo personal porque es como que sí, o sea, todos los días puedes demostrar amor, todos los días puedes celebrar el amor y apreciar a la gente que te quiere y a la que quieres, pero como que a mí me parece padre que haya días así como festivos, que haya ciertos días donde se celebra que el día del amor, de la madre, de la pizza, o Es que si sea, por ti fuera, tú etcétera. celebrarías el día del árbol. Es Si que por sí ti lo fuera tú el día del celebro. árbol, lo Es que celebras. es en abril, o sea, el Sí. día de Earth Day. Sí celebro yo todo lo que se pueda celebrar, lo celebro. Sí, De sí lo hecho, sé. estaba pensando hacer como poner una notificación de días que ni sé, o sea, como para empezar a celebrarlos. Ya ves que acá, bueno, especialmente en Estados Unidos hay días hasta del hot dog y de la pizza y todo eso. Güey, me acaban de decir antier que te dije que estaba haciendo cosas y que ni siquiera me di cuenta que era el 14 de febrero. La chava me dice, güey, ¿a que no sabes qué? Y yo, ¿qué? Ya hay un fucking día de Taylor Swift. Y yo así de, no mames, o sea, no, o sea, neta no. Y tiene un También de amigo que Taylor vive en Swift. San José, que hay un día, ajá, que se Ok, celebra Taylor Swift. eso sí no me la sabía, esa sí no me la Güey, sabía. no, de verdad ya es bastante. Digo, este día de Taylor Swift, ¿cómo para qué? Es que yo quiero utilizar cualquier día de celebración como para aprovechar la vida. Eso es a lo que yo me refiero. Como que a mí sí me gusta mucho celebrar el hecho de que estamos vivos, que tenemos la oportunidad, ¿no? De apreciar ciertas cosas. Pero ya también el día de Taylor Swift, eso sí ya está pasadito, ya. Como que, ¿qué onda? Aparte, me estaba diciendo, de hecho, mi sobrino, que como te estaba platicando hace rato, he estado como de niñera esta semana y ahorita estaba con mi sobrino y me estaba diciendo, tía, ¿sabías que en el Super Bowl pusieron a Taylor Swift 17 veces en la pantalla? Y a los jugadores no tanto. Obvio el Super Bowl es el juego, ¿no? Pero casi a unos no les dieron tiempo en pantalla, pero pues a la Taylor 17 veces. Entonces sí, sí es una buena manera de demostrar a dónde vamos, ¿no? Como civilización. Pues qué mala manera de demostrar a dónde vamos. No hay mucha esperanza que digamos No, o sea, entonces. es una buena manera de demostrar en el camino hacia dónde vamos. Pues sí, Y no, definitivamente. y sí te entiendo, y es algo que de veras te quería preguntar, o sea,
te guste o no te guste el día de San Valentín, uno se puede dar cuenta de cómo es la mercadotecnia. O sea, acá estaba yo yendo a las tiendas como por compras, al súper o a lo que sea, y ya veías como desde principios, o sea, no principios, pero todavía ni se terminaba enero, ya estaba todo lo de San Valentín ya. O sea, se cuenta que No, el claro. día de San Valentín se vomitó en las tiendas y ya estaba todo llenísimo. ¿Es igual allá en México? Literal, las florerías, los cafés, todo estaba atiborrado, estaba abarrotado de gente Sí. y pinche gente ridícula. Pero bueno, No, pero es que es igual acá. Ay, qué amargado. O sea, ya te quiero ver ya sé, al rato que estés súper está enamorado. enamorado. Vas a ser el más, o sea, tu ramo buchón. No, ya te quiero Ya ver, sé. te vas a pasar, pero ahorita como estás así todo amargation, nos dices ridículos. Podría Nah, ser, pero no pero te creas, o no, sea, no, no así es pasa. cierto, de verdad. De verdad que no, no creo. Es como simplemente la Navidad y ese tipo de festividades. O sea, se me hace padre por la cercanía que tienes con la gente, porque convives con gente que tal vez no convives todo el tiempo. Eso se me hace chido, pero de ahí en fuera, o sea, me caga que se abarroten las tiendas, me caga lo de los regalos. O sea, se me hace como tan innecesario eso cuando el chiste o el objetivo debería ser convivir con tus seres queridos, no ir a gastar dinero a lo pendejo, Pero cosas así. Ay, eso justo es suena eso. súper amargado. Ay, pero justo es eso, o sea, es como para realmente San Valentín, si tú te acuerdas, en nuestra niñez o en años anteriores, no era tanta mercadotecnia, era así como que, ahora sí que era así como que reconocían el día de San Valentín y todo, pero no era así tanta mercadotecnia como ahora que ya que venden que esta cosa de San Valentín, todo lo rosita, todo lo rojo, que el ramo buchón, o sea, algo grandísimo, que los globotes, hay osos de tamaño de una persona, ¿los has visto? Sí, los he visto. Sí, entonces ahorita como que ya en estos años todo ha explotado, como que a 100% ha explotado todo, como que ya es una, no podría decirlo como exageración porque cada quien, ¿no? Que lo celebre como pueda y la que puede, puede, Claro. pero, y Sí, sí, bueno, sí, definitivamente. pero sí, o sea, ahora en estos años ya se ve que es como mucho más, es más en grande. O sea, si antes te daban una tarjetita, güey, ahora te dan un ramo buchón. No lo digo por experiencia, pero algunas les dan el ramo buchón, algunas les Ya. dan el oso de su tamaño, etcétera, etcétera. Que también ya en Sí, México claro. es en grande, ¿no? Sí, sí, sí. O O sea, simplemente ves las entradas a los moteles súper atascadas. No, no, literal, o sea, literal. ¿en serio? Me estaba muriendo. Sí, sí, sí. O sea, la entrada de los moteles ese día está cabrón. O Allá, sea, no. está cabrón. Sí, sí, ¿Qué sí. más ves por allá? Entonces, Así bro, para, platícanos como un poquito de cómo está allá en México. pues no es de que vea, pero precisamente estaba hablando con una amiga de eso que me estaba contando su teoría, que no sé si sea tan cierta o no, pero que en algún momento le tocó ser amante, o sea, ser la otra de alguien, X. Entonces los festejos de las amantes son el día 13 o el día 15. Y me daba risa porque le digo, no mames, eso no existe. Dice, sí, güey. O sea, te lo juro que el festejo siempre va a ser el 13 o el ¿Y 15, ellas lo porque saben? obviamente si quieres... ¿Ellas Sí, o sí, sí, ellas? claro. Ellos, Sí, ellas, claro. Y es ellas. lo que me decía. Si a ti tu novio te dice, tu novio, que es oficialmente tu novio, te dice, vamos a festejar el 13 o el 15, es porque eres la amante, sin saberlo. Digo, hay relaciones donde sí es abierto y saben que ella o él es el amante. Pero me daba mucha risa porque nunca había puesto a pensar en eso. Nunca había puesto a pensar que Qué el día interesante, yo 13 tampoco. o el día 15 es el día del amante. Entonces está padre. Digo, la Pues idea, si alguna vez te aplicaron la de hay que festejar el 13 es porque seguramente eras la amante, no, güey, de hecho, sin ¿sabes saberlo. qué? Yo no celebré muchos días de San Valentín así con pareja. Antes de empezar a vivir con mi novio, que ahora es mi esposo, de hecho nunca lo celebraba tampoco, pero sí, sí me interesaba. Lo celebraba con amigos y amigas. Porque de Ujú. hecho, a mí como que me aplicaban la de, o sea, si de hecho estaba en una relación, no sé si me la aplicaban o si era cosa del destino, que siempre tronábamos justo antes como de las épocas de Navidad y de San Valentín y todo eso. Nunca tuve un novio durante esos meses y sí Ya. me chocaba un montón. Creo que solamente una sola vez tuve un novio durante esas fechas y sí fuimos como a cenar y todo el día de San Valentín, pero la mayoría de mis años de soltera
No, o ¿La sea, pasaste la pasaba sola? sola, pero no estaba así como que, ay, odio San Valentín ni nada. De hecho, yo lo aprovechaba y es algo como que también está padre, ¿no? Porque San Valentín no solamente es como para el amor de pareja, también para el amor de amigos, de amigas. Claro, Entonces, nosotros aprovechábamos como para salir en grupito las chavas, si no tenían pues novio, o unas aunque tuvieran su pareja, les preferían ir como a agarrar la onda de irse como con las con las amigas. amigas. Y estaba bien padre también, o sea, es que también hay que reconocer que San Valentín es una oportunidad también como para salir y pasártela padre con amistades, no nada más de amor de romántico, ¿me entiendes? También es como de Sí, amigas. Y estaba padre, definitivamente. ahora, y creo que en ese tiempo yo sí quería tener como una pareja, ¿no? Pero ahora que lo pienso, estuvo como padre celebrar esos años que fueron, en ese tiempo como que no se me pasaba tan rápido como ahora, pero fueron como unos que serían como unos 4 años que lo celebré con amigas y estuvo súper bien. De hecho, me acuerdo que una vez era como en esos tiempos de que salían las películas de Magic Mike y las de... ¿Te acuerdas de las películas de 50 Shades of Grey? Ujú. Las 50 sombras de Grey. Sí, Entonces sí, me sí. acuerdo que una vez nos fuimos, hicimos el plan de irnos todas las chavas a cenar, unos tragos, y de ahí ya teníamos los boletos para ir a ver el estreno de la de 50 Shades, la que acababa de salir, y no, hombre, pues nos la pasamos súper padre. Después del Ni cine me nos lo fuimos a digas. bailar y todo, no, pues también eso se puede, es como, es súper padre también pasarla con amistades y volver a recordar que San Valentín no tiene que ser un día detestable, también puede ser un día padre si lo celebras con tus amistades. Y como dices No, sí, tú, claro, no. Definitivamente no creo que sea detestable, ni creo que sea el peor día de la vida, pero sí no, creo que entre más maduras, entre más maduro, más Grinch me pongo y de verdad me da mucha hueva. O sea, sí me acuerdo perfectamente que los 14 por lo general, sí lo llegué a pasar en pareja, pero por lo general sí era con mis amigos y me acuerdo que la pasaba muy, muy chido. O sea, pero era nada más el pretexto de ir a emborracharnos. O sea, literal era eso. cuando Era no, cuál día del 14 del amor y la amistad nos valía madre. En por realidad era celebrar que estábamos vivos y emborracharnos como solíamos hacerlo. si la Y ahorita, amistad pues, se obviamente ya no basa, lo hacemos porque pues ya todos están casados, ya todos tienen hijos, ya hay otro tipo de actividades para ellos y y más cuando pues la así es la amistad se vida. basa en la pura parranda, ¿no? Me imagino que La es su mejor parranda. manera de celebrar. No, pues es que depende. También ahí partiríamos como del plan, de la idea esta donde tú sabes lo que son tus verdaderos amigos y los amigos de peda. O sea, sabes quiénes son amigos de peda únicamente, porque sabes que esos no los conservas. O sea, pueden pasar los años y ya no los vuelves a ver tal vez nunca. Sí, Y tus amigos, sabes que en pedas, no pedas, en las buenas, en las malas, en las peores, pues siempre van a estar ahí. Y sí, así no los veas porque ya las vidas cambian muy cabrón y te apartas mucho de tus amigos, pues cuando los vuelves a ver, así pasarán 5 años, es como si no hubiera pasado el tiempo. es que sí pasa y realmente eso es lo padre también, porque tú sabes que obviamente el día de San Valentín la gente lo romantiza, así de que es de amor de pareja, ¿no? Y de hecho no, o sea, y hay que también ponernos a verlo de esta parte. Tu alma gemela no necesariamente es una pareja romántica. Yo creo que también hay almas gemelas que pueden ser un amigo, una amiga, Sí, un familiar o algo así. Es que realmente un alma gemela es alguien con la que te lleves súper bien, que te entiendas y que no tome tanto esfuerzo en entenderse, o sea, claro, tu esencia real y que puede ser genuinamente 100% auténticamente tú y va a estar bien. O sea, un alma gemela no nada más es alguien con quien estés enamorado y que te hace sentir mariposas, no, un alma gemela para mí, yo en mi caso, yo considero tener almas gemelas que son amistades. sí, No definitivamente. necesariamente son parejas románticas. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Sí creo que a veces puedes llegar a compenetrarte o a tener más, una comunicación más cercana con un amigo que con tu misma pareja.
que con tu propia pareja, y eso no quiere decir que a uno lo quieres más que al otro, simplemente que eres más afín a uno que a otro, y ese puede llegar a ser tu alma gemela, creo yo también, o sea, sí, sí, sí comparto esa idea. Sí, la afinidad, esa conexión como natural, ¿no? Que se da a veces con algunas amistades. Y eso también es muy importante y por eso te digo, para mí es muy importante celebrar también la amistad. Y creo que a muchas personas a veces de repente se les olvida que el día de San Valentín no nada más es como para amor romántico, es también de amistad y que también hay almas gemelas que pueden ser amigos y eso está súper bien, o sea, todo muy bien y válido. ¿A ti te ha pasado que has tenido un alma gemela, no necesariamente una pareja romántica, pero alguien con quien hayas como conectado muy padre y así? Sí, claro. Sí, 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 digo tuve porque obviamente todavía la quiero, pero creo que sí es como, bueno, creo que son varias. Y por lo general me pasa con las mujeres. Con los hombres no tanto, pero con las mujeres sí. O sea que literal ya sabes que estás en cualquier situación que estés, como que puedes hasta llegar a leer sus pensamientos y ellos te pueden leer a ti. Entonces, a veces ni siquiera es necesaria las palabras cuando ya estamos leyéndonos. Pero no sé si es como tanto el alma gemela en sí o es tanta la conexión que de verdad es casi, casi que nos leemos los Sí, pensamientos. eso es para mí un alma gemela, sí, como que haz de cuenta que ni tienes que hablar, está pasando algo, Sí. estás con esa persona y está pasando algo enfrente y ya nada más como que se ven, así como que, Sí, y así, sí, literal, con la mirada ya literal. saben lo que quiere decir y todo, sí. Sí, 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 claro. Sí, sí pasa. Sí, sí pasa y está padre. Y no sé si es como la parte esta donde te decía que se pierden las amistades, pero simplemente se van como te vas por caminos diferentes con muchas personas y creo que no es que se pierda la amistad, es simplemente que ya no comparten caminos ni comparten rumbos y pues finalmente queda nada más el recuerdo, ya tal vez ni siquiera la amistad, pero queda el recuerdo y está padre, Sí, porque creo que en algún punto lo platicamos, la onda esta de la fecha de caducidad en las amistades también, que también es muy válido y pues es muy normal y pues es algo a lo que nos tenemos que enfrentar todo el tiempo, sí, para que las mí amistades caducan. las amistades sí, tienes razón, sí caducan. Para mí eso era como un tema difícil de entender y de como de Sí, sí lo llegamos reconocer a y tocar. aceptar. Llegué Ujú. como no digo como dices tú, no digo que se perdieron las amistades necesariamente, sino que como que ya esas amistades terminaron de hacer en mi vida y tal vez yo en su vida el papel por el cual nos cruzamos, ¿no? Y por el cual conectamos. Y tienen fecha de caducidad, como dices tú, porque sí me ha pasado y la verdad sí es como triste porque es como te digo, no nada más llegas a tener esas almas gemelas como de pareja, pero realmente cuando eso pasa y me ha pasado como un par de veces que llego a querer mucho yo a mis amistades, o sea, a todas las amistades que tengo que siento cercanas, les doy lo mejor de mí, lo mejor como su amiga, como confidente, etcétera, etcétera. Y cuando ya ese momento llega, que ya pues caducó esa amistad, por decirlo así, o que ya terminamos el camino que teníamos que recorrer como esas amigas o amigos cercanos, es como triste. Y para mí, yo lo he llegado a sentir hasta como una ruptura que igual te rompe el corazón como lo hace como cuando rompes con una pareja sentimental romántica. Eso me ha llegado a pasar a mí, porque es Pero tanta ¿por qué la, crees que pasó eso? porque es tanta la entrega que también le das y el amor que le das a una amistad que tú consideras cercana, sincera, auténtica, o sea, una amistad que tú sientes cerca de ti y que no, tal vez uno nunca espera como distanciarse. Entonces sí me ha llegado a pasar. Y es que a veces no tienes la respuesta, o sea, no sabes por qué las personas se van alejando o por qué ya su vida cambió y tal vez tú ya no cabes en lo que es su nueva vida. Y eso está bien. Y es lo que yo he aprendido Ujú. con el tiempo. Está bien si si su evolución como persona ya no da paso o espacio a que tú
sigas en ese camino con esas personas. Y está bien porque tal vez no intencionalmente, quizás eso le ha pasado a algunas personas conmigo sin yo darme cuenta. Y entonces es lo que yo he aprendido con el tiempo de que debemos aceptar ya cuando alguien se va por otro camino y que tal vez tú ya no formas parte de ese vínculo tan cercano con las personas, porque hay que tratar de guardar como lo bonito que hubo durante ese tiempo de tanta cercanía de esa amistad. O sea, tú estás hablando de que de repente puede suceder que tú ya no cabes, pero hay momentos en los que ya no caben las otras personas en nuestras vidas, o sea, y que tú tienes que aprender a alejarte y decir, pues ya no necesito esa amistad, o sea, ya no me está dejando nada y tienes que alejarte y saber decir adiós, porque finalmente yo creo que ya es una amistad que ya caducó. Sí, Y si algo no te deja y si algo no te permite evolucionar o crecer, pues tienes que cortarlo, por más que te duela, porque muchas veces tienes que cortar con amigos que de verdad quieres o personas que quieres, pero finalmente no te están aportando nada. sí, no, sí, es que como decimos en inglés, it goes both ways, o sea, ya sea de que Ujú. la amistad se haya distanciado porque tú ya no cabes en la vida de esa persona o que esa persona ya no cabe en tu vida y que tú ya vas por otro camino y esa persona va por este y así. Entonces sí, es como, tienes totalmente, estoy de acuerdo, tienes toda la razón. Hay que también saber cuando ya una persona ya no entra en lo que ya se ha convertido tu vida y de la manera que vas evolucionando. Es bueno reconocer cuando ya una amistad no es la misma, cuando tal vez ya no te aportan ese mismo esfuerzo que tú les das, ese mismo valor, o sea, no te lo ponen como el que tú les has puesto a ellos y dejarlas ir. Pero igual dejarlas ir de una manera deseándoles bien, mandándoles buena vibra y avanzando, o sea, siguiendo en tu camino, ya que pues algunas personas siguen en el suyo. Y pues sí, también creo que trato de reconocer cuando alguien también es muy importante para mí, como que para dar ese último intento, este, o tal vez hablar las cosas, ¿no? Decirles, me siento de esta manera, creo que en esta amistad pasa esto y así. Es cuando realmente te importa mucho a alguien, pero igual si ya no se presta la situación y ya no se dan las cosas, pues dejar fluir, ¿no? De la mejor manera posible. Sí, definitivamente creo que sí tienes que hacer algo, si esa amistad te importa y ves que está, pues está yendo, pero si no ves, del otro lado no ves como esa intención, pues sí debes de decir, ok, ya no pregunto, ya es momento de retirarme. Y pues la verdad, ¿de qué chingados te sirve como retirarte enojado? Pues No, no, pues no. o sea, significó algo para ti, si significó algo para ti, la verdad es, güey, que te vaya súper bien en la vida y pues ya, bye. Sí. Y pues de Y que va a doler y no, no creo que sea nada fácil, o más bien, yo sé que no es nada fácil, pero pues la vida sigue. Lo bueno de esto es que pierdes tal vez esas amistades, pero encuentras y conectas con otras que tal vez ni siquiera te imaginabas y ni pensabas. es O cierto. sea, ¿quién te iba a decir a ti y a mí que en un día íbamos a estar hablando de esto tú y yo y literal teniendo una vida conectados y todo? ¿No? O sea, nadie lo dice porque de verdad puedes ir a Timbuktu y ahí te puedes encontrar gente con la que conectas y que vas a entablar una amistad súper chida. Entonces creo que eso es lo que me mantiene como firme y lo que me mantiene como arriba, que no me bajonea, que yo sé que se van personas muy importantes, pero llegan otras que alcanzan esa importancia y está chido, Y porque sí, llegan a sumar en lugar de restar. lo has dicho tú, llegan a sumar y llegan en momentos de la vida para el cual están completamente, creo que destinados a llegar en ciertos momentos, o Claro. sea, todo en su tiempo y creo realmente que la vida es como esas puertas de a veces que entras a un centro comercial o así que van como en rotación, como que entra y sale y creo que es un ciclo de la vida. Entonces, sí, o sea, un punto súper, súper válido y súper cierto. Sí, totalmente. Y yo creo que es importante Claro. también soltar a las personas como de la mejor manera, ¿no? Que posible. Bueno, eso es en mi opinión lo que yo creo, como a veces uno, no sé si te pasa o qué opines de esto, pero a veces en mi experiencia y de las amigas o personas con las que he conversado de este tipo de cosas, a los humanos a veces nos gusta tener ese cierre, ¿no? Este closure, de que, ok, ¿por qué esta persona se distanció de mí?
por qué esta persona dejó de recurrir a mí o por qué ya no como que se presta para vernos. Y es que simplemente a veces es aceptar, pero la tendencia humana es como querer tener ese cierre, esa razón, ese motivo de por qué. Ajá, Quieres una respuesta. O sea, quieres una respuesta del por qué, pero hay veces que no es sí, necesaria una respuesta. O no tienes ni por qué darla ni por qué pedirla. O sea, simplemente es un no y sí, es un no y punto. Y tienes que aprender como pues, a resignarte y a decir, pues sí, güey, ya sí, fue. O sea, ni modo. Creo que lo llegamos a platicar tú y yo de eso, porque creo que tú y yo tuvimos también como rupturas sí. de ese tipo recientemente y creo que a ti te costó más que a mí esa parte de aceptar y de decir, creo que ya no pertenezco a este lugar y te costó un poquito más que a mí. No, no lo digo como manera No, sí. de juzgarte, no te estoy juzgando ni nada, pero digo, a mí sí me dolió bastante, pero sí creo que digo, sí creo que en parte de mí fue como de, ok, todo caduca. Así como las personas nacemos y morimos, así son las amistades. Igual y nacen, crecen y mueren. Y así es. Tal vez unas sí mueren, otras no mueren. Y ojalá que muchas de nuestras amistades, o sea, en general, pues que No, no ojalá que pase no, eso y no se especialmente de las extingan amistades con el tiempo. compartidas que tenemos, pero tienes razón, eso es algo que te puedo decir sinceramente que yo aprendí de ti, aparte de muchas otras cosas más y que pues obviamente valoro tu amistad muchísimo, nunca me vas a dejar de hablar así, menos sin razón, como, no, pero Ya sé, no me no me vas a vayas a dar dar el el cortón. cortón y menos sin razón, igual, ambas partes. Pero sí, eso es algo que aprendí de ti. O sea, dejar Claro, fluir, dejar ir las cosas y aceptar que pues ya caducó, desearle igual lo mejor a esa persona o a esas personas que pues en dado momento ya no siguieron con esa amistad cercana, ¿verdad? Que se tenía. Entonces, desearles lo mejor, echarles buena vibra, pero aceptar que ya su camino es diferente y que ya no vamos juntas o juntos. Entonces, sí, eso es algo que aprendí de ti y claro. definitivamente tienes la razón porque eso te da igual muchísima paz, como, ok, pues ya tal vez caducó, pero te deseo lo mejor y siempre te voy a desear lo mejor por los años, por los momentos y por todo lo bonito compartido y me quedo con eso. Yo creo que eso es súper importante. Claro. Es que es estúpido también terminar mal con alguien que significó Sí, tanto para ti. En su momento significó, si significó tanto para ti, digo, y yo lo hablo por mi experiencia, que creo que lo que sí. te contaba era de esa amistad con esta persona que sí significó por muchos años algo muy cabrón, pero pues, bueno, creo que ya nos alejamos de lo que era bueno, Ay, no, sí, de hecho como estás siempre. desencaminados. O sea, pero sí, es que No, de hecho era el punto. tiene muchísimo que ver con las Sí. amistades. Este, Sí, tiene mucho que ver. Bueno, la fecha tiene mucho que ver con las amistades, sí. pero pues más allá de, tal vez nos estamos enfocando en las amistades o las parejas, pero también está la parte donde tenemos familia, familia que queremos y Ujú. también es una parte importante de nosotros. Y también está chido el 14 de febrero, ¿por qué no? Celebrarlo con tus familiares que forman parte de tu vida y que siempre van a estar ahí. Sí, sí, claro, y especialmente, bueno, si es una amistad con un familiar, que sea una amistad pues genuina y buena que te aporta. Entonces sí, Claro. claro, celebrarlo también. Pero sí, o Sí, sea, claro, porque también tenemos las amistades, los la familiares familia, tóxicos que nos encanta. la familia toxiquita, Y pues sí, también, ¿por qué no? También no tocamos el tema bueno, sí, sí lo tocamos, de las amistades que son tóxicas. Y por eso te digo, creo que en un punto tienes que ver si hay una amistad tóxica que por más que la quieras, a veces es mejor separarte, porque a veces la toxicidad sí llega a repercutir en tu estado anímico sí, todo el tiempo. o en tu entorno, o sea, en cómo te va y todo, sí, las energías, yo sí creo en las Sí, energías sí, sí son reales, o sea, obviamente tú no me lo crees, pero yo te voy a decir, siento que Dios al final de cuentas tiene el control de todo, pero la energía de la gente sí también es como muy importante y qué mejor, ¿no? Que rodearnos de buena energía, buena vibra, gente que realmente nos quiere y nos echa la buena vibra, más que nada. Sí, pero bueno, regresando a lo de San Valentín, quiero decirle a todos los que celebraron intensamente el día de San Valentín, pues espero que les agrade el signo zodiacal de Escorpión, porque que ese se día quedaron es el día, preñadas. las que queden preñadas, el día de San Valentín es el día oficial en que se engendran los escorpios
seres tan magníficos. Ok, Así que si se la ok, ya pasaron, ¿cómo? fue toda tu aportación Sí, así que a este... si se la pasaron bien intenso y bien padre el día de San Valentín, prepárense para recibir un escorpio en su vida. Ok, este fue el segmento de Magali Horóscopos Y les de mando todo lo Durango. que me sobra de buena vibra. Ya. Any final words? ¿Algunas palabras, últimas palabras de este episodio, queridísimo? No, pues ojalá le hayan pasado chido y si no lo pasaron chido, pues igual y diviértanse este fin de semana sin tanta cursilería y pues emborráchense, eso es lo mejor. No, pues feliz San Valentín, Dani, te mando un abrazote, muchos corazones, osos, te mando manifiesto que en tu vida haya muchos corazones, chocolates, de todo lo de San Valentín que según odias. Ah, pues igual, lo mismo para ti, Saludos a todos, espero que hayan tenido igual. un buenísimo día de San Valentín y pues todo el año celebren el amor y la amistad y valoren a esas personas Igual. especiales en sus vidas todo el año. Y échenle ganas y esperen el próximo capítulo. Así es. Bye.